El día de hoy en España, mejor dicho, en este momento en España, el día se va a hacer muy largo, porque el chavismo español está en una alarma absoluta. Ya no hablamos solamente de Zapatero, sino que ahora se pone la camiseta y entra en la cancha el PSOE, la Fundación Pablo Iglesias, y pare usted de contar. Y adivine usted a quién apunta todo. Ajá, bingo. Han cantado bingo. A la barajita repetida del álbum del Mundial del Horror. La Monarca, Delcy Rodríguez y a su organización del terror. Hablaremos también de la lectura internacional de ese simulacro de evacuación del fin de semana, porque lo que recoge la opinión pública y distintos medios internacionales es una visión muy importante para los próximos meses en Venezuela. Pero es que hay incluso algo surrealista con el tema de los simulacros últimamente. Y eso nos lleva a España otra vez, ya me va a entender. Además, la interiana, a punto de sacar la motosierra al estilo Milei, porque el último intento fallido de Delcy de hacer control de daños a su moribunda dictadura es tragarse no uno, 3 sapos. Un despropósito triple que hace una radiografía del estado actual de los escombros del chavismo. Se vienen recortes y mucho más. Y María Corina Machado. Pronto regresará a Venezuela, lo sabemos, pero la clave es que no va a regresar sola. Eso que en algún momento imaginamos, ese ingreso de Edmundo en enero, que era inviable, ahora es cuando tiene el timing perfecto. Repito, cuando María Corina regrese, no lo hará sola y el interinato no podrá hacer nada. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy miércoles 27 de mayo de 2026. Augusto Navarro, como siempre, en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. Hay algo fascinante en cómo las élites políticas intentan sobrevivir cuando tienen la justicia aquí y empieza a acercarse demasiado. Primero, te niegan todo. Después, empiezan a decir que es una persecución, lawfare. Luego dicen que son ataques mediáticos. Y finalmente, aparece la Guardia Civil o la policía, para que me entiendan mejor, entrando en las sedes, revisando contratos, buscando discos duros y levantando papeles por todos lados, mientras que ese olorcito a financiación chavista comienza a salir hasta por las paredes. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en España. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida como la UCO, acaba de poner el foco en la sede principal del PSOE en Ferraz, dentro de una investigación por presunta, ya usted sabe que no es presunta, financiación ilegal, por tráfico de influencias y por una red de adjudicaciones bajo sospechas que empiezan a rodear peligrosamente al círculo de Pedro Sánchez. Y aquí es donde la historia deja de parecer exclusivamente española, porque ya usted sabe para dónde voy. Esto comienza a tener un perfume muy conocido para cualquiera que haya olfateado durante años las redes del chavismo internacional. Porque cuando uno empieza a juntar los nombres que han salido, las estructuras, las relaciones, y aparece el mismo ecosistema de siempre, usted sabe, operadores políticos, empresarios cercanos al poder, contratos públicos sospechosos, sociedades offshore opacas, conexiones internacionales, Venezuela aparece una y otra vez como la sombra del fondo. Obvio que eso no es casualidad, es un patrón, y repito, que ya no hablamos de Zapatero nada más, hablamos del partido de gobierno como tal y de un poco de gente. Lo interesante de todo esto es que ocurre apenas a días después de que la Audiencia Nacional colocara a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro, allí, en el medio de otra gigantesca investigación vinculada al tráfico de influencias, al blanqueo de capitales y a operaciones petroleras que conectan al chavismo y a la aerolínea Plus Ultra. Y ahora, además, casi en paralelo, la UCO comienza a estrechar el cerco alrededor del propio partido de gobierno. Demasiadas coincidencias como para que sean coincidencias, ¿verdad? Porque durante años, usted sabe, el socialismo español del caviar construyó una relación muy incómoda y estrecha con el chavismo. No era, por supuesto, una relación ideológica de manera abstracta, ¿no? Sino una red de favores políticos
de prebendas, de corrupción, legitimación internacional, conexiones económicas, donde Caracas funcionaba como ese punto de encuentro para todos los operadores, empresarios y estructuras de influencia. Deben estar, yo me imagino, los ejecutivos de ExxonMobil loquitos por hacer negocios con Delcy en este momento, ¿verdad? Vale. Mientras que Venezuela se destruía, en España se hablaba de diálogo, ¿se acuerda? Mientras el chavismo perseguía, encarcelaba y saqueaba a PDVSA, desde ciertos sectores del PCOE se insistía en relativizar todo. Y ahora comenzamos a comprobar que no era solamente afinidad política, sino que había demasiados intereses alrededor. Porque lo que investiga la UCO no es un simple error administrativo. No, se equivocaron aquí en la contabilidad del año 2015. No. Estamos hablando de presuntas estructuras de financiación ilegal, adjudicaciones públicas fraudulentas, posibles mecanismos de retorno de dinero político, y cualquiera que haya estudiado mínimamente cómo operan los sistemas corruptos saben que el dinero nunca viaja solo. Y si no, pregúntenle a Zapatero o a su testaferro. Siempre, siempre se necesitan intermediarios, siempre se necesita protección del Estado y siempre se necesita poder político. Y aquí es donde aparece el elemento más incómodo de todos, que el chavismo no solo exportaba propaganda, sino que exportaba el método de corrupción. Exportó, además, una forma de relacionarse a nivel político muy turbia, unos negocios y un poder donde las fronteras entre partido, Estado y operadores privados prácticamente desaparecía. Por eso, España comienza a verse tan nervioso en estos días, porque el problema ya no es solamente moral. El problema comenzó a ser judicial, que es un poquito más serio, y se viene un sálvese quien pueda. Y ya, por cierto, mandaron a alguien a intentar hacer control de daño desde Caracas a Madrid, pero ya vamos a ir para allá. Lo más brutal de todo esto es el silencio incómodo que empieza a instalarse en los sectores que durante años defendieron ferozmente al chavismo: Pablo Iglesias, Zapatero, Monedero, y pare usted de contar. Porque cuando las investigaciones comienzan a tocar las sedes de los partidos, los contratos, los operadores y las estructuras financieras, esa narrativa romántica de, la solidaridad progresista comienza a derrumbarse sola. Y abajo, por allí, debajo de la mesa, aparece algo mucho más feo: una maquinaria donde el poder político presuntamente se utilizaba para facilitar negocios, para mover influencias y para proteger redes enteras de intereses. Ahora bien, cuidado con minimizar esto como que es un escándalo local español. Porque cuando entró la UCO, ahorita, hace nada, hace escasas horas, cuando entra la Audiencia Nacional o cuando además aparecen todas estas conexiones internacionales, vinculadas todas al petróleo de PDVSA, o sea, de nosotros los venezolanos, operadores sancionados y estructuras offshore, todas las investigaciones comienzan a adquirir otra dimensión, porque no es solo corrupción política, empieza a aparecer todo un crimen financiero transnacional, una megamafia. Y ahí es donde el chavismo vuelve a convertirse en la pieza clave y donde se le sigue desmoronando el castillo. Porque usted sabe que Venezuela funcionó, ha funcionado, y mientras esté el chavismo seguirá funcionando como una especie de enorme caja negra internacional donde coincidían petróleo barato y robado a nuestras arcas, dinero opaco, operadores políticos extraños, figuras financieras difíciles de rastrear y más. Porque mucha gente hizo negocios, muchos negocios, multimillonarios negocios alrededor de ese ecosistema, creyendo que nunca habría consecuencias. Pero el problema con las redes corruptas es que tarde o temprano alguien habla, alguien cae o alguien deja rastros y comienza el efecto dominó. Y cuando eso ocurre, todo comienza a conectarse, como lo que estamos viendo hoy en España. Por eso lo de la sede del PCOE en Ferraz no debería verse como una noticia aislada o como parte del escándalo, ¿no? Es una grieta dentro del modelo de ese edificio. Un edificio donde durante años convivieron el poder político, los negocios internacionales, las relaciones peligrosamente cómodas con los sistemas más corruptos del mundo y en especial de nuestro país. Y quizá lo más aterrador para ellos sea una cosita: que las investigaciones ya no avanzan desde la política, avanzan desde los expedientes,
desde las escuchas, desde los teléfonos, desde el dinero y los computadores. Porque al final los sistemas corruptos siempre terminan cayendo por el mismo lugar. Y usted sabe cuál es, ¿verdad? El dinero. Y el problema para muchos en el día de hoy en España, que va a ser un día muy largo, como les decía, es que las cuentas empiezan a hablar demasiado. Pero es que ahora mire esto. ¿Recuerdan los que vieron el programa de ayer lo que les decía? Y lo repito para quien no, que las joyas o los relojes, incluso los lingotitos de oro, era lo de menos en la noticia de Zapatero. Bueno, la UDEF ha destapado un dato revelador en la investigación sobre la presunta trama corrupta que rodea a José Luis Rodríguez Zapatero. 2 computadoras que estaban en su despacho, que seguían conectadas a la red interna del Partido Socialista Obrero Español en Ferraz, donde está ahorita la policía. Hablando de noticias que conectan, ¿no? Esto permitía consultar, guardar, sincronizar archivos en los servidores del partido como si Zapatero siguiera formando parte de esa estructura política, pese a que hace más de 14 años que no ocupa ningún cargo oficial en el PSOE, asimismo. Según el informe policial reciente, los dispositivos que estaban dentro del ecosistema digital del partido estaban conectados a la oficina de Zapatero. Se detectaron cuentas corporativas de correo del PSOE que estaban activas en su oficina, carpetas compartidas como portal corporativo PSOE. Una integración con un OneDrive, una nube, que facilitaba el intercambio automático de documentos. Es que en la práctica el despacho de Zapatero funcionaba como una extensión remota de la sede de Ferraz, donde, repito, están ahorita la policía, y ya ven ustedes entonces dónde viene la primera información del programa y a dónde va a ir toda esta información. Porque ese hallazgo tampoco fue menor, les decía eso ayer. Llega en el marco de una investigación judicial que ya ha registrado todo el despacho de Zapatero, de su testaferro, intervino joyas de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la policía ahora analiza archivos que encontraron en ambos discos duros, comunicaciones que se produjeron, y si esa conexión sirvió, esa conexión que tienen en el despacho, para coordinar actividades relacionadas con la trama que se está investigando. Pero es que pueden salir otras tramas. Porque qué raro, ¿verdad?, que un expresidente sin un cargo orgánico en el partido mantenga acceso directo profundo al sistema interno del partido. Y es que en un contexto de investigación por corrupción, ese nivel de integración digital entre un despacho privado y la estructura de un partido político genera como mínimo serias dudas sobre transparencia y sobre el uso de recursos. Algo huele mal en Madrid. La UDEF ya ha señalado que el correo y los archivos compartidos son piezas clave y centrales para reconstruir la coordinación entre los investigados. Y Zapatero y el PSOE pueden argumentar que se trata de una relación histórica de apoyo o de logística, pero usted sabe cuál es la realidad, que mientras el expresidente aparece vinculado a tramas bajo investigación judicial, sus computadoras seguían formando parte activa de la red del partido. Y esa conexión no era solo técnica, era política. Y en plena era digital, que usted sabe que deja muchos rastros, la policía ahora está obligada a seguir todos esos rastros. Pero paralelamente, estaba pasando esto en España más tempranito, el día de hoy. Un simulacro de incendio en la sesión de control al gobierno, el mismo día en que la UCO estaba registrando, o sea, hoy, Ferraz por esa financiación ilegal. Y es que esto es surrealista. Y nos va a dar paso para la siguiente noticia, ya va a entender. Muchas gracias, señor ministro. Señorías, nos comunican que en este momento se va a iniciar un simulacro de evacuación. Por favor, abandonen el hemiciclo y sigan las instrucciones que les irán dando los equipos de emergencia. Muchísimas gracias. Simulacro, señores. Y es que la conversión de Venezuela en un teatro de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos no es una invasión sorpresa, ni tampoco era un simulacro. Es la consecuencia lógica y visible de más de, de casi 3 décadas de destrucción institucional, alianzas con potencias rivales que de verdad no saqueaban y no pagaban, obviamente, y la pérdida progresiva del control territorial. ¿Cuál es la lectura internacional del simulacro? Bueno, con esa llegada de esos helicópteros Osprey que sobrevolaron Caracas el sábado pasado y bajo el mando del general Donovan, que es sumamente importante,
a su vez respaldados por el crucero USS Lake Erie y acompañados del buque anfibio USS Iwo Jima, que Maduro conoce muy bien, ambos además a pocas millas de Katia la mar. La operación, la segunda en este tipo en la capital, termina siendo autorizada por el régimen de Delcy. Ahí no hay noticias, por supuesto. El problema es que el mensaje que se mandó es muy claro, y claro en varios niveles. Estados Unidos tiene capacidad de entrada, de extracción, de inserción de fuerzas y de operación en el corazón político del país. No se trata de una demostración táctica, es más bien una señal estratégica dirigida a China y a Rusia, que fueron por mucho tiempo los principales proveedores de armamento del chavismo. De que Estados Unidos ahora está dispuesto a proyectar poder de forma rápida y sostenida para proteger sus intereses, especialmente, todo termina aquí, ¿no? Los intereses petroleros, y para eso comienza a desplazar la influencia de sus adversarios. Aquí está más claro la cosa, ¿no? Una fuente militar venezolana, en un trabajo que publicó el diario El Clarín, además describe esta operación como una presión multidominio, una dominación cognitiva o una degradación psicológica del adversario. Vaya que lo es. Y además, la misma fuente reconoce algo que el chavismo nunca ha querido admitir, que la soberanía de Venezuela y que la FAN ya no existen desde hace mucho tiempo. Las guerrillas del ELN, las disidencias de la FARC, el Tren de Aragua, los colectivos, usted pare de contar. Todos estos irregulares controlan amplias zonas del territorio nacional. Usted sabe muy bien eso. Si no, pregunte por allí cerquita al Arco Minero para que vean lo que le dicen. Porque las Fuerzas Armadas fueron desmovilizadas políticamente bajo Maduro y Chávez para crear las condiciones perfectas para esta tormenta de delincuencia y de corrupción. Y en ese vacío, cualquier narrativa de soberanía agredida es bastante hueca. Lo más revelador es que esta presencia militar estadounidense cuenta con la autorización del régimen. Es decir, el propio chavismo, o lo que queda del chavismo, está gestionando, al menos formalmente, la llegada de una potencia de verdad que durante años acusó de imperialismo. Pero es que se bajaron los pantalones por completo, porque Venezuela ya no es un país soberano en el sentido clásico. Bueno, tiene tiempo sin serlo también. Es un espacio en disputa donde ese vacío de poder que creó el socialismo del siglo XXI ahora sí está siendo llenado de verdad por quien tiene la mayor capacidad de protección y de voluntad de actuar. Esa operación que vimos con esos Osprey volando sobre Caracas los expone. Y lo que queda por verse es si esa demostración de fuerza forma parte de un plan más amplio de estabilización, como por ejemplo lo menciona la Embajada de Estados Unidos al referirse al plan de 3 fases, o si marca el comienzo de algo más grande todavía, una presencia militar permanente. Y es que en cualquier caso, el episodio confirma que la era en que el chavismo podía jugar con potencias rivales de Estados Unidos y que no hubiera consecuencias, se acabó. Y la soberanía no se acaba de perder el sábado pasado, como dicen los chavistas. Se perdió hace mucho tiempo, nosotros lo sabemos. Lo que ocurre es que ahora alguien está cobrando la factura. Y eso es vital para contextualizar la última parte del programa, porque ya les voy a hablar de algo bien importante de María Corina. Pero antes, hablemos de 2 movimientos desesperados, bueno, 3, y erráticos del régimen. Porque la encargada de la dictadura, la monarca Delcy Rodríguez, anunció el día martes, ayer, la puesta en marcha de un proceso de reestructuración, comillas, comillas, y de reingeniería del Ejecutivo. Y para liderar esto, designó a todo un espécimen, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial con un plazo de 90 días. Al mismo tiempo, nombró a Anabel Pereira como comisionada para la gestión eficiente del gobierno nacional, su especie de Elon Musk. Y todo esto fue presentado como una respuesta al cascarón vacío que vienen repitiendo de la nueva realidad política de Venezuela, la Venezuela que renace. Un anuncio que tiene un problemita de origen que lo vuelve grotesco. Quien está encabezando esta supuesta transformación es uno de los principales arquitectos del desastre de nuestro país, que viene desde hace casi 3 décadas. Porque Héctor Rodríguez, usted lo conoce muy bien, no es un técnico independiente ni un outsider.
Mm, mm. No es un tecnócrata, para nada. Es un militante de primera línea del chavismo, dirigente estudiantil del chavismo en su momento, miembro fundador de la Dirección Nacional del PCV, ministro de Educación bajo Chávez, bajo Maduro, gobernador en 2 períodos y actual vicepresidente sectorial. Ha ocupado cargos muy clave en cada etapa del proceso que destruyó la economía venezolana, que pulverizó el poder adquisitivo, que vació los hospitales, colapsó los servicios públicos y que expulsó a millones de venezolanos y, por si acaso, que permitió que al día de hoy los maestros, nuestros maestros, tengan un sueldo hambreador y que tengan un problema que se avecina con la generación de relevo de la docencia, un déficit de más de 150.000 maestros que está por verse. Pero su mayor contribución al relato oficial no está en los cargos que ocupó, sino en esa frase que lo define y que lo perseguirá para siempre. Porque en febrero de 2014, recuerde usted, siendo ministro de Educación, el infame Héctor Rodríguez dijo esto. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Con esa sola oración, reveló la verdadera doctrina del chavismo. No se trata, ni nunca se trató, de sacar a los venezolanos de la miseria para que prosperaran y ejercieran su libertad. Se trataba de mantenerlos allí para el CLAP, y ya usted sabe para qué, para que se enriquecieran otros y que pudieran ser controlados. Y esa palabra, escuálidos, usada siempre de manera despectiva contra nosotros, nunca fue un lapsus. Siempre fue la confesión de un proyecto político que necesitaba pobres para sobrevivir. Y ahora ese mismo Héctor Rodríguez es el encargado de rediseñar la estructura del Estado, con esas 2 cucarachas jugando allá adentro, ¿no? Y es que la ironía no es solo cruel, es obscena. ¿Quién mejor que uno de los responsables directos del colapso para adaptar el aparato estatal a la nueva realidad, verdad? Él, porque el objetivo no es reconstruir, sino preservar el control y reciclar el poder dentro del mismo círculo. La designación de Anabel Pereira, bueno, una figura estrechamente ligada a los hermanos Rodríguez, que viene a adornar el cuadro. Porque no se trata ni de una apertura ni de una renovación. Insisto, es simplemente el reacomodo interno de lealtades mientras dure todo esto dentro de esa cúpula que ha arruinado el país durante 27 años. Pero ninguno de nosotros cree en reestructuraciones y menos en 90 días. Hemos visto demasiada habladera de gamelote. Cada año íbamos a vencer la guerra económica. Lo que estamos reclamando es algo mucho más profundo para quienes hoy ostentan el poder. Que se vayan. Que dejen de administrar el desastre. Que permitan que los venezolanos construyamos nuestro país, por fin, una nación en donde salir de la pobreza no sea visto como una amenaza, así como para Héctor Rodríguez, sino como el objetivo principal de cualquier gobierno decente. Pero es que el tercer movimiento es igual de significativo, porque ya usted sabe que le voy a hablar de Timoteo Zambrano, presentado en el discurso oficial como un representante de la oposición democrática. Sí, Luis. Y un gesto de amplitud política que este señor ahora nos representa en España, cuando en realidad es una figura de larga trayectoria dentro del ecosistema chavista. Pero es que, por favor, diviértase. Timoteo Zambrano. ¿Cuántas veces ha sido ese señor Timoteo Zambrano representante de la viajadera con los dólares que vienen de las embajadas para ir a hablar mal de la patria venezolana, para ir a hablar mal del pueblo de Venezuela? Y en todos lados le dicen el embajador Zambrano. Si ese señor nunca ha sido embajador. Si ese señor nunca ha sido embajador. Si ese señor nunca ha sido embajador. Designar al ciudadano Timoteo de Jesús Zambrano Guedes como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España y representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, queda aprobado. Su designación como embajador en España, créame, no responde a ninguna apertura real ni a ningún pluralismo. No, no, no. Responde a una necesidad urgente, y después de lo que escuchó, me entenderá, de hacer control de daños en uno de los frentes más delicados para el régimen en este momento. Porque España es hoy un escenario muy incómodo. Las investigaciones judiciales y policiales han puesto bajo la lupa las conexiones entre Zapatero, entre los Rodríguez y Zapatero, entre Jorge Jiménez, el PCV,
PDVSA, para usted de contar todo esto a su vez con las estructuras del PCOE, bueno, un pasticho. Y en ese contexto, enviar a Timoteo Zambrano, figura con larga relación personal y política con Zapatero, mírelo, no es un gesto de madurez institucional, es una maniobra para intentar contener el daño, gestionar la narrativa y mantener puentes en un país donde el escándalo ya tiene varios nombres y varios apellidos. Presentar a Zambrano como oposición es parte de ese teatro que usted y yo conocemos, porque es la misma operación de siempre. Seguir reciclando figuras del chavismo, azul o rojo, o de su periferia colaboracionista, disfrazarlas de plurales, de opositores y usarlos según conveniencia del momento. Mientras que Héctor Rodríguez se encarga de la reingeniería interna del poder, Timoteo Zambrano será el enviado para hacer contención externa en Madrid. Dos nombramientos que confirman básicamente lo mismo. Ni hay renovación, ni hay apertura, ni hay intención de cambiar absolutamente nada. Solo hay redistribución de roles dentro de ese mismo circulito, porque ya no les queda más nadie además, para intentar sobrevivir la presión interna y la presión externa, pero no la van a sobrevivir. Porque uno va a reestructurar el desastre en Caracas y el otro en el exterior. Y es que eso tiene una excelente lectura en medio de tanto ruido. Y es que a Delcy, le está tocando estratégicamente tomar ciertas medidas impopulares que le pudieron haber tocado a María Corina, porque eso de la reestructuración, señores, es muy simple. Recortar el gasto público, una votación masiva, el cierre de las misiones y pare usted de contar. Todo lo que les pueda dar más o al menos la mínima bocanada de oxígeno. A Delcy le va a tocar tirarse un Milei y cargarse con lo poco o nada que tiene de popularidad. Y eso se va a celebrar, se va a aplaudir y lo vamos a disfrutar. Ay, 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 ay. Porque ahora voy con este detallito. María Corina ha tenido uno de esos discursos que seguramente se recordarán en el Congreso de Panamá. Pero más allá de hacer un análisis acerca de lo que ella dijo o de lo que perfectamente sabemos, quiero rescatar un momento de su intervención para plantear un escenario muy importante y muy simbólico. Y ya se lo dije en la entrada. Durante los aproximadamente 13 minutos hubo algo, más allá de sus sentidas palabras, que me llamó poderosamente la atención y es este fragmento que usted va a ver. Muy pronto voy a regresar a Venezuela. Quiero invitarlos, aquellos que quieran hacerlo conmigo o poco después, allá los recibiremos. Estamos haciendo historia. Acompáñenme. Ahora es el momento de aquel escenario que se planteaba para el 10 de enero, que en ese momento era inviable, pero ahora sí lo es. Ahora, el tutelaje no tiene forma de prohibir la entrada a una serie de diplomáticos, embajadores, expresidentes, congresistas, políticos de alto perfil, gente de diferentes nacionalidades, porque ahora el régimen no puede jugar a esa carta de aquella vez de vamos a tumbar el avión o los metemos presos a todos cuando lleguen a Maiquetía, porque usted sabe que Delcy no gobierna, sobrevive. De hecho, es tan estratégico que María Corina haga eso, que si por cosas de la maligna psiquis de la dictadura se les ocurre envalentonarse, sería de los mejores errores que pudieran cometer en el futuro, porque van a colocarse otra vez entre la espada y la espada. Al María Corina asomar, invitar a que la acompañen en su regreso a Venezuela, muestra una carta bajo la manga que difícilmente van a poder sortear en el seno de la dictadura. Y eso los va a poner en muchísimos aprietos. Señores, recuerden que si hacen clic en este video que está acá, hay información que te va a interesar, que les va a interesar y mucho. Así que les invito a ver ese video y también a que nos veamos esta noche en nuestro directo en el canal de Apolítico Live, 6:30 de la noche, tarde-noche. Pasamos lista y los espero. Libertad o nada, porque seremos libres.